La semana pasada, el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema Comparto de la serie El efecto del Evangelio. Esta semana, el pastor Enrique Mellado nos compartirá el tema Linaje Real de la serie El Evangelio del Reino. Y el versículo de la semana es: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Te invitamos a que mediten en familia el versículo de la semana y se respondan las siguientes preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Padre bendito, gracias porque podemos adorarte, alabar tu bendito nombre y hacerlo con la libertad que lo podemos hacer, y sobre todo a la manera de nuestra personalidad también. Tú eres nuestro Dios soberano, Rey del universo. Y Señor, que tu Espíritu Santo sea enviado directamente por ti junto con tus ángeles que ministran y ejecutan tu palabra. Que se mueva con libertad tu Espíritu sobre nosotros en esta tarde. Que seamos ministrados directamente por tu Espíritu. Venimos a escuchar palabra tuya. Has prometido que tu palabra nunca vuelve vacía. Así lo creemos y lo recibimos, Padre. Prepáranos. Nos posicionamos como tierra fértil para la semilla de tu palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y más amén. Creo que había habido una observación que no sé si el púlpito les estorba la pantalla para hacerme un lado, o así estamos bien, ¿no? ¿Estamos? Ok, perfecto. Nuestro pasaje de hoy, entonces, Apocalipsis, ya lo escuchamos ahorita, Apocalipsis 1, versículo 6, y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este concepto, este tema de reyes y sacerdotes puede ocasionar de alguna forma cierta inquietud o confusión o malos entendidos precisamente. Pero vamos partiendo, vamos poniéndonos en la posición correcta de lo que Dios está lanzando para nuestra iglesia en este 2023. Lo hemos dicho una y otra vez, 2023, el año del Evangelio, ¿verdad? Basado en Romanos 1:16, que dice con toda claridad: porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego, en pocas palabras, para todo mundo. Mientras creamos, es lo que nos está diciendo. Y precisamente por lo mismo hemos estado estudiando durante todo este año 2023, hemos estado estudiando precisamente el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios en nuestra vida diaria. Y de alguna forma necesita hacer, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, tiene que caernos el 20. Porque tendemos, sí, el Evangelio de Jesucristo, pero tiene que llegar al punto en que se haga vivo en nosotros, que impacte nuestro diario vivir. Entonces el Evangelio de Dios es poder que salva. Las buenas nuevas de que somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos hijos de Dios, somos herederos. El poder del Evangelio es salvación en todas las áreas también de nuestro vivir. No solo lo que sucedió en el momento de que entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos salvos, sino en todo el área de nuestra vida, y no solo en la eternidad. El Evangelio no es nada más para tener entrada al cielo. El Evangelio es poder para salvación, y salvación cada día de nuestra existencia. Y cuando no actuamos como lo que somos, no se anula el poder de nuestra identidad. El punto es lo increíble, que si no lo conocemos o no lo creemos, de todas maneras lo que Dios ha diseñado para nosotros con su Espíritu Santo en el momento que nacimos de nuevo, no lo invalida el que tú no lo sepas.
Y entonces puede ser que pasemos nuestra vida cristiana ignorando todo lo que Dios nos ha dado para poder vivir de aquí a que Él nos llame. Y después de haber estudiado lo que es el Evangelio, resulta que, si ustedes pueden recordar, todo el mes pasado estuvimos hablando de los efectos del Evangelio. En pocas palabras, ¿cómo se ve un cristiano que está siendo impactado por el Evangelio? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Entonces, ¿qué dijimos? Un cristiano impactado, o los efectos del Evangelio sobre el cristiano, primeramente es que cree y sigue creyendo. No nada más es un creer instantáneo, sino es creer y continuar creyendo. Y luego dijimos, no se queda ahí, ahora viene y crece, ¿sí? Y entonces igual, creciste y sigues creciendo, y toda tu vida seguirás creciendo. Bueno, también yo. Y una vez que comprendemos que es el crecer, el estar creciendo, entonces también tenemos que estar conscientes que el cristianismo no se vive en aislamiento. Y estuvimos viendo ese tercer domingo acerca de cómo debemos estar conectados unos con otros. Y luego, al estar conectados, ni modo que todos nos quedemos nada más ahí sentados y a ver quién prende las luces y quién pone el micrófono y quién atiende a los niños y quién prepara la comida. Esas tortitas del Chavo, ¿verdad? No sé, de alguna manera. Entonces dijimos que colaboro. Y entonces un cristiano impactado por el Evangelio no le queda otra más que colaborar. Saber que tienes dones dados por Dios y ponerlos en acción. Y por último, dijimos, un cristiano que está siendo impactado por el Evangelio, comparte. Y cuando hablamos de sobres y finanzas, pero comparte. Ahora, comparte no nomás dinero, también puede compartir su tiempo, sus habilidades, sus dones, ¿verdad? En este sentido, de alguna forma no perdamos de vista eso. Y estamos iniciando entonces noviembre, primer domingo de noviembre, estamos iniciando con una nueva serie titulada El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, ¿verdad? Y en particular dentro de esa serie hoy vamos a ver titulado, como hemos estado viendo, Real Sacerdocio. Diríamos, bueno, sacerdocio real, real sacerdocio. El chiste es que se refiere a la realeza. La palabra de Dios claramente nos enseña que somos mucho más que simples criaturas en esta tierra. Los cristianos me estoy refiriendo. Y nuestro pasaje es lo que nos está diciendo. A los creyentes, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto es bien importante. No somos reyes y sacerdotes para unos a otros. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Y encontramos por toda la Biblia el concepto de sacerdocio. Creo que es uno de los conceptos más, no sé, encontrados o más sonados, más conocidos en cuanto a palabra en la Biblia. Y el privilegio que tenía el sacerdote era acceso a Dios. ¡Qué privilegio! Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, antes no todos tenían el privilegio de accesar a Dios. Y ahora tú y yo sí. Oye, yo no sé, esto es como para, es más, vamos a reflexionar y ya vámonos a casa. O sea, ellos nada más era un privilegio de unos cuantos. Se presentaban delante de Dios representando al pueblo. Era lo que hacía el sacerdote. Y lógicamente en el Nuevo Testamento se nos introduce el concepto de un sacerdocio del creyente. Dios es santo y justo, el hombre no, y por lo tanto no puede acercarse a Dios. Tú y yo no nos podemos acercar a Dios así nada más. Es imposible nuestra condición caída, nuestra condición de pecado. Y entonces es importante, inclusive desde el Antiguo Testamento y desde antes, que el sacerdote venía delante de Dios en representación del hombre pecador. ¿Cuál será entonces la aplicación para nosotros? Y mira, lo primero que tenemos que ver es que en los tiempos, inclusive recuerdo haber estudiado en seminario un enfoque en donde se evalúan muchas de las doctrinas de la Biblia por períodos, en el sentido de, por ejemplo, antes de la ley y luego durante la ley y luego después de la ley. Porque eso nos permite darnos cuenta. Y antes de que Moisés viniera y lo de los 10 mandamientos y la ley, entonces lo que sucedía con el pueblo de Dios es que el primogénito o el hijo mayor era el sacerdote de la casa, de la familia. Así era, así estaba, de alguna manera te tocó, eres el primogénito o eres el mayor, te toca ser sacerdote de la familia, no de los demás, ¿verdad? De esa familia.
Por eso se consagraba al primogénito, aún antes de la ley, ¿sí? Entonces el primogénito como sacerdote se presentaba delante de Dios en representación de la familia. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Te puedes imaginar un hermano, el segundo? A veces que dicen cuando hay tres hijos y que dicen el del sándwich, ¿verdad? Que quedó en medio. ¿Te puedes imaginar el más chico que diga, ay, ¿y por qué a él sí y yo no? O sea, es que era un privilegio que no era para todos. Y si no te tocó ser primogénito, entonces acércate a tu hermano primogénito para que él se acerque a Dios en representación tuya. ¿Te fijas? ¿Logras darnos cuenta? Porque esto apunta al sacerdocio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede bajo la ley? Ahora viene Dios, establece con Moisés la ley y dice, espera, vamos a hacer una distinción. Te la voy a poner más complicada. Nadie puede ser sacerdote si no es de la tribu de Leví. Nadie. Oye, pero es que yo soy de Judá. Ni modo. No, es que yo soy de la tribu de Benjamín. Lo siento mucho. Es que yo no tengo ese apellido. Pues, ni modo. Solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. ¿Y los demás no? ¡Qué privilegio! Yo necesito que alguien llegue a Dios. Yo no puedo llegar a Dios por mi condición. Entonces voy con un levita. Oye, ¿podrías, por favor, ir con Dios en mi nombre? Y es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Inclusive de la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, ¿sí? Y solo de los descendientes eran levitas. Aarón pertenecía a los levitas, pero solo los que dependían de Aarón podían ser sumos sacerdotes, ¿sí? Era el esquema que estaba, ¿sí? Y entonces, en particular, como le decía, ya no es mi primogénito, ya no es el hijo mayor, ya solo son los levitas, nadie más puede ser sacerdote y entonces tienes que depender de ellos. Ahora, hay una limitante muy fuerte. A ver, si el primogénito antes de la ley va a presentarse, tiene acceso a Dios para representarme a mí, porque yo soy pecador y yo digo, pues, yo creo que este primogénito es más malo que yo. O un levita y te dice, oye, pues es que yo conozco 2 o 3 levitas que como que... Entendamos porque somos seres humanos y yo creo que muchos así pensaban. Pero te das cuenta entonces, ¿qué es lo que le permitía al primogénito el acceso a Dios? ¿O qué es lo que le permitía al levita el acceso a Dios? Porque no podrías decir que estaba sin pecado. ¿Cómo? Es más, en Hebreos nos dice que los sacerdotes de antaño tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. Entonces, ¿qué los habilitaba para tener acceso a Dios? Que fue Dios quien les dijo, tú. ¿Te fijas? La autoridad máxima. Él es el que puede determinar quién se puede acercar a Él y quién no. Lo siento mucho, pero así es. Y esas personas que no vienen, si no vienes en Cristo, no te puedes acercar a Dios en nuestros tiempos. Ahora el del Nuevo Testamento, ahorita voy a hablar de lo nuevo. Y muchas personas, ay, Diosito Santo, mira, Diosito Santo, no tienes acceso. Porque necesitas un sacerdote sin pecado, nombrado por Dios para acercarte a su presencia. ¿Te das cuenta cómo maneja Dios? Es que Dios es no sé, a mí me sorprende, me deja. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Los sacerdotes en el Nuevo Testamento. Vámonos a Primera de Pedro 2, versículo 5. Ay, me dieron una medicina que me está resecando todo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nos está comparando como ladrillos, ¿verdad? Espirituales. Pero miren lo que dice, y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Aquí se nos está introduciendo este nuevo concepto del sacerdocio del creyente. Es lo que tenemos ahora. Para todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos ahora sacerdocio santo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso?
¿Qué implicaba para el primogénito? Acceso a Dios. ¿Qué implicaba para el levita? Acceso a Dios. ¿Qué implica para el sacerdocio santo del Nuevo Testamento? Tienes acceso directo a Dios y no hay nada que te estorbe, porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que podamos acercarnos a Él. Somos sacerdocio santo, lo que nos está diciendo. El acceso a Dios ya no está limitado. Ya no es un derecho exclusivo del primogénito, ya no es de los levitas, ni del sumo sacerdote. Ya no. Ya no tengo que voltear y decir, ay, cómo quisiera haber sido levita. Ahora, mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo, el velo del templo se rasgó, dice con toda claridad la Biblia. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo se rasgó cuando Cristo muere, indicando que ahora el camino derechito a la presencia del Todopoderoso estaba libre. No necesitábamos intermediarios más que uno solo, un sumo sacerdote, un Jesucristo sin mancha, sin contaminación, que hizo toda la labor para que tú y yo nomás entremos detrás de Él. Esto es increíble, yo no sé, pero qué lindo Dios, que no lo dejó a mis fuerzas, no lo dejó a mi capacidad, a mi habilidad así. Híjole, pues ahora tengo que ir a la iglesia 3 veces del mes, y si falta uno, se me hace que ya 80% de asistencia, ¿verdad? Y tengo que dar mis ofrendas, y si me checa el pastor y a lo mejor no estoy dando el diezmo. No, nada de eso. No es lo que está diciendo la palabra. Esa es la declaración misma de Dios, el que tiene toda la autoridad, de que ahora el acceso a Él está abierto a todos nosotros a través de Jesucristo. Así como determinó el primogénito antes y determinó a los levitas antes, ahora dice, todos los que están en Cristo tienen acceso. Vengan para acá. Oye, esto es increíble. ¿Sabías o te has dado cuenta? Así, detente tantito y decir, ¿tengo acceso a Dios? Oye, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para que yo me pueda acercar a un Dios santo, inmaculado? Esto es increíble. De alguna manera, ¿no? Gracias, Manuel, todavía me quedaba. Gracias. Hebreos 10:19, mire. No son palabras mías. Así que, hermanos, mire, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, a la presencia del Todopoderoso, por la sangre de Jesucristo. ¿Te fijas cómo cobra mucha relevancia nuestro tiempo de comunión? Donde somos recordados de lo que hizo Jesucristo. Gracias a ese sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso directo al Todopoderoso. Híjole. Y dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, ¿se fija? Yo no. Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos, mire, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos podemos ahora, los cristianos, entrar a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 nos lo reafirma también. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es otra dimensión, yo no sé si te lo logras ver. Este es un impacto del evangelio que tiene una trascendencia increíble. O sea, nomás yo quiero que te imagines a Dios, de lo que podamos imaginarnos con nuestra mente finita, un Dios todopoderoso sentado en su trono en el cielo, perfecto, inmaculado, santo, 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 3 veces santo, y yo me puedo acercar a Él por la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros como cristianos, tú y yo, tenemos ahora acceso a Dios, y ese es el concepto del sacerdocio del creyente. Insisto, ya no es el derecho del varón, ni de la tribu de Leví, ni de la raza, ni cultura, ni sexo, inclusive ya no es exclusivo para varones, mujeres. Ahora, tanto de la liberación femenina, vamos a ponernos las pilas también entonces.
Ahora ya no tiene que ser un varón el sacerdote. ¿Sí se fija? Y no me refiero al pastor, al ministro, a quien nos ha dado acceso a todos. Y o sea, a todas, ¿verdad? Ahora se maneja mucho eso que no estoy muy bueno. Y esto se logró a un gran, terrible precio, la sangre, la vida misma de Jesús. No salió barato. Por eso el mensaje de Jesucristo a la iglesia que estamos leyendo en nuestro tema de hoy nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y por lo tanto a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Cristo murió, resucitó, está a la derecha del Padre para que cada uno de nosotros, tú y yo, tengamos acceso a su trono. Es en Cristo que podemos hacerlo. No es en nuestras fuerzas ni en nuestros méritos. No es porque te has portado bien esta semana. No es porque leíste mucho la Biblia. Es que Dios aplicó su justicia sobre ti. La justicia de Cristo nos la pasó a nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Perdón, porque no está en la pantalla. En el 5:21, y dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que ahora fuésemos tú y yo hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces yo me paro en Cristo, y ¿sabes cómo me ve Dios? Como que nunca he pecado. Y dirás: oye, pastor, pero es que yo te conozco 2 que 3. Sí, así. Pero tú no eres mi juez. Cuando yo me paro ante Él en Cristo, Él ve a Cristo. Y a lo mejor pudiera ver por atrás y decir: pues Enrique, como no te has portado muy bien, pero bueno, ni modo, aquí está Jesús que pagó todo por ti, pues pásale ahí sí. Todos entonces, no tenemos que ser teólogos, ni pastores, ni ministros eclesiásticos. Todos somos sacerdotes, y la mujer también tenemos acceso a Dios, y al acercarnos a Dios tenemos también ese privilegio sacerdotal. Está bien claro, ¿verdad? La palabra. Ahora, ¿cómo se ve eso? Decir, bueno, ¿y a mí qué? Como decimos en México, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? Ok, soy sacerdote. Digo, yo creo que es suficiente saber que ahora me puedo acercar a Dios. Debería ser así como para volarnos los sesos. Pero dirías, bueno, ¿y eso cómo se come? Primera de Pedro 2:5. Se fija lo que vimos, ahorita leímos. Vuelvo a leer para llegar a la segunda parte del versículo. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y dice: y sacerdocio santo, con un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces no nada más es que, ¿qué crees? Soy sacerdote de Dios. ¿Y tú? No. Entonces, ¿en dónde está? Entonces, estás puesto como sacerdote, tienes acceso a Dios, pero tú tienes una responsabilidad de llegar a Dios ofreciendo sacrificios. Aquí dice sacrificios espirituales. Ahora, no es tu sacrificio espiritual, sino el sacrificio espiritual aceptable por Dios, o a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Oiga, como sacerdotes venimos delante de Dios ofreciendo sacrificios espirituales. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que presentar sacrificios de animales, ¿sí?, de alimentos y de tortolitas y de todo lo que tú quisieras. Tenían que traer algo físico, pero ahora nos dice a nosotros sacrificios espirituales. Nadie podíamos decir: es que no tengo. Espirituales, sacrificios espirituales. Por ejemplo, mire, ¿qué dice en Hebreos 13:15? Hebreos 13:15, mire para que vea, porque esos sacrificios espirituales no son demasiado complicados. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Déjame darte una noticia por si no lo habías detectado. Esto quiere decir que siendo en Cristo tú, como sacerdote, cuando cantamos en la alabanza, no puedes quedarte callado. ¿Cómo llegas como sacerdote así? Imagínate un sacerdote del Antiguo Testamento, levita, que llegara: pues Dios, aquí vengo en nombre de todo el pueblo, pero no traigo el sacrificio. ¿Me la dejas pasar por hoy?
¿Se fija? Entonces entendamos, no quiere decir que te va a partir un rayo si no lo haces, pero es al revés. Tu función sacerdotal es ofrecer sacrificios espirituales a Dios, y en este caso se refiere a alabanza, y por si no comprendemos bien nos dice fruto de labios que confiesen su nombre. Y me preocupa cuando a veces estamos en la alabanza así como Dios es fiel, Dios es rey. Opera como sacerdote que Dios te ha puesto, te ha nombrado, sacrificio de alabanza. Inclusive, ¿se acuerdan Romanos 12:1 también que dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se acuerda? Oiga, increíble. Ese es como se ve un sacerdote del Nuevo Testamento, nuestro cuerpo. Ahora vamos al versículo 9 de 1 Pedro 2. Porque vamos a un segundo. Primero, que somos hechos para, o sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Está claro? Ya tiene tarea. Le voy a preguntar al pastor Daniel el próximo domingo qué tan buenos. No es cierto, pero 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros, ustedes, nosotros cristianos, porque Pedro le está hablando a cristianos, sois linaje escogido. Órale, linaje escogido. No somos de la chusma, no somos del montón. Linaje escogido, raza, linaje. Inclusive algunas traducciones en lugar de linaje dicen generación escogida. Eso somos. Escogido, que somos de Él. Él dijo, ven para acá. Le perteneces, ¿sabías? No nada más te quedes con que soy sacerdote y canté muy bonito el domingo. Ofreces entonces sacrificio de tu cuerpo sabiendo que le perteneces, ¿verdad? Dice, pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Mandé? Para algo, ¿verdad? Está tomando Pedro en el versículo 9 lo que dejó pendiente en el versículo 5. Inclusive todo esto ya lo había dicho Dios. Si nosotros nos vamos a Éxodo 19, versículo 6, nos vamos a dar cuenta que Dios está de alguna manera anunciando lo que iba a suceder que el día de hoy. Mire lo que dice Éxodo 19, 6. Y vosotros, tú y yo, me seréis, dice Dios, me seréis, es a Él, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Te fijas? Ya estaba anunciado desde el Éxodo. Y ahora se está cumpliendo en ti. ¡Wow! ¡Wow! Reino de sacerdotes. Ya no somos los que éramos antes. Por eso el famoso pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas, todas nuestras raíces, todo lo que nos heredaron, todo lo que traemos arrastrando, ya no. Ahora tú y yo tenemos nueva vida en Cristo, nueva identidad en Cristo. Y yo pienso y pregunto, ¿te das cuenta de lo que esto implica? Y nos dice, y aquí empieza la conexión con el tema de hoy, aunque no fue introducción todo esto de real sacerdocio. Real sacerdocio. Mire, está conectando Pedro el concepto de sacerdote con el concepto de la realeza. ¿Te das cuenta? Porque en el Antiguo Testamento, sacerdotes solo de la tribu de Leví, reyes solo de la tribu de Judá. Es que nadie podía ser espiritualmente rey de nada, más que, ¿eres de la tribu de Judá? No, ya. Pero ahora nos está diciendo
que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Aun y cuando precisamente no seamos de la familia real de Israel. Inclusive si nos damos antes de la ley, nos encontramos un incidente con Abraham que se usa mucho cuando se habla de las ofrendas y los diezmos, en donde, bueno, su sobrino se mete en líos y ahí va Abraham y lo rescata, viene de regreso, le ganó la batalla a los malos y trae todo. Y en el camino de regreso se encuentra con un sacerdote muy particular, porque ni antes de la ley ni con la ley se conectaba sacerdocio con rey. ¿Sí? Dos cosas separadas. Pero en Génesis 14:18 que se encuentra Abraham con Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Encontramos en Melquisedec rey y sacerdote, sacerdocio real. Nadie más. Al grado que esto han considerado los estudiosos que Melquisedec es como un tipo, así se llama, una figura gramatical, es un tipo de Cristo. Vemos a Melquisedec y nos apunta y nos hace ver a Jesucristo, es lo que significa, ¿sí? Quien es nuestro sumo sacerdote, pero también es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora nos dice con toda claridad que nos ha hecho a ti y a mí reyes y sacerdotes. Ahorita en la comunión nuestro hermano no solo leyó el versículo 6, sino nos regresó tantito al versículo 5 y quiero retomarlo ahí, 5 y 6. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Déjeme darle una pequeña capsulita. Este concepto de primogénito le encanta estudiarlo a mi esposa María Elena. Primogénito no quiere decir el primero que nació. La palabra original de protos tiene que ver con el primero en importancia. El primerito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego nos hizo, ya eres. No te hiciste, no te estás haciendo, no te está haciendo, te hizo. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un reino o un reinado de sacerdotes. Eso somos nosotros. Eso es la iglesia. Eso somos. Y dice: ¿qué? ¿Para qué? Para reinar. Y todo, claro, entonces yo soy rey ahora hasta un lado, ¿sabes qué? Mire Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Yo no sé si, yo le invito a que después lea este pasaje, porque es una porción en donde está Juan, el apóstol, que es el que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, está angustiado porque dice que no había nadie que fuera digno de abrir o romper los sellos. Pero entonces aquí está Jesucristo y viene y lo hace. Y entonces dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, nada más tú, Jesucristo, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho otra vez, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fuimos diseñados para reinar, pero es un reinado en el ámbito espiritual. No quieras llegar tú ahorita decirle a nuestro presidente: hazte un lado porque aquí soy yo el rey. Es un reinado en el ámbito espiritual.
De acuerdo a este versículo, el único requisito para reinar en vida es decir que mientras estás viviendo aquí en la tierra es creer en el efecto del evangelio sobre tu vida. Jesucristo y su obra redentora sobre tu vida diaria. Pero no nos quedemos ahí, porque puede ser que hoy, qué suave, ¿de qué te hablaron el día de hoy? Ay, que soy rey y soy sacerdote. Si supieras, tú no, porque no tienes a Cristo. Mire, ¿se acuerda que dice? ¿Para qué fuimos nombrados o hechos reyes y sacerdotes? Para anunciar, nos dice el versículo 9. 1 Pedro 2:9. El problema de muchos como cristianos es que ahora vivimos concentrados en el enfoque de reinar. Yo quiero reinar sobre mis circunstancias. Yo quiero declarar, yo quiero decretar, yo quiero decir lo que se tiene que hacer, pensando solo en los privilegios del reinado. Pero el saber esta realidad de lo que somos en Cristo nos lleva a responder, y la forma de responder es precisamente el para qué. Los reyes y los sacerdotes siempre estaban delante del pueblo, todos podían verlos. Ahí está el sacerdote, ahí está el rey, continuamente los estaban viendo. Y nosotros, tú y yo, como reyes y sacerdotes, tenemos la responsabilidad de representar a Dios delante de un pueblo que no te conoce. Anunciar las virtudes de Dios. Que anunciemos nuestras vidas como testimonio de Jesucristo. De Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz inefable. Ahora, concluyamos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no solo no eres ni rey ni sacerdote, sino que estás marcado con una sola dirección, y no es el cielo. Siento decirlo. Mire, mi hermano, vengo con el corazón en la mano. A veces mi esposa me dice: mijito, se me hace que eres a veces muy tosco para hablar, Pero si es que sientes que estoy siendo duro, perdóname, no vengo a juzgar. Vengo poniéndome yo primero. Pero si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, cómo quisiera que le entregaras el día de hoy, para que todos juntos podamos llegar al cielo y pasar una eternidad con el Dios Todopoderoso. Y si no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo hoy, yo te pido que levantes tu manita, que digas: yo quiero el día de hoy que Dios perdone mis pecados, Dios te bendiga. Que digas: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque somos iglesia, porque esto es tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos orar unos por otros. Te pido, Señor, por aquellos que a lo mejor están pasando por circunstancias muy particulares y no quisieron levantarse o pasar al frente, lo que sea, Señor. Tu espíritu no tiene obstáculos, Padre. Muévete con libertad entre nosotros, mi Dios. Llega hasta lo más recóndito de estas instalaciones. Paséate, Señor. Bendice, fortalece, consuela, libera. Amplía nuestra visión, Padre. Y al retirarnos, Padre, que tu bendición vaya sobre tu pueblo, rodeándoles en todo momento donde quiera que ellos vayan. Y que ellos estén convencidos de esta realidad, que tú estás ahí, que tú vas caminando junto con ellos, que tu favor no solo les rodea, sino va por delante. Vas abriendo brecha en el camino de ellos, Padre, resolviendo sus circunstancias. Háblales, revélate más todavía, Padre, y dales un oído sensible a tu voz. Bendíceles, llévales con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.